programa que se llama ¿cómo? Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Lo escuchan a través de radio-real.com, a través de Claro Música, a través de TuneIn Radio, a través de Radio Garden, a través de los dispositivos Alexa. En fin, pueden sintonizarnos de múltiples formas y eso me da mucho gusto. Bienvenidos. Iba a empezar con una nota, con una nota muy importante, pero ¿qué les parece si mejor empezamos con algo cómico? No hay otra manera de decirlo, ¿no? Porque sí hay cosas en donde uno dice, bueno, ¿cómo es posible que pasen este tipo de cosas? Como el destape de Itzul Barrera para la alcaldía de Guadalajara. Desde Guadalajara, los obradoristas decimos con fuerza, nos toca. Nos toca imaginar un nuevo rumbo para Guadalajara. Nos toca construir un proyecto alternativo de ciudad. No estamos aquí por ocurrencia ni por ambición, estamos aquí porque nos duele Guadalajara, pero también porque la soñamos distinta, porque sabemos que una ciudad más justa, más digna y más humana es posible. Y no vamos a escribir este proyecto desde cuatro paredes con aire acondicionado, con tecnócratas que no conocen ni un tianguis ni nunca se han subido a un camión en su vida. Este proyecto no será una maqueta fría ni una presentación de PowerPoint. Este será un plan vivo, hecho con las voces de las y los tapatíos, porque el único camino para transformar Guadalajara es con el pueblo al centro. Está bien que quiera ser alcaldesa de Guadalajara, la diputada Barrera. El problema es que, literal, nadie se apareció. Vean ustedes, este video lo estaba haciendo en el Congreso de Jalisco y estaban sentados 6 personas. 6 personas. Más, por supuesto, el camarógrafo del Congreso y el camarógrafo del Canal 44, porque no podía fallar. Entonces, yo les quiero pedir un favor a la gente que nos está escuchando esta mañana a través de Real. Así, un favorcito pequeño. Nomás para divertirnos, porque lo que viene luego está un poco más complicado. En mi cuenta de Twitter, G.Oliveros. En mi cuenta de Twitter, G.Oliveros, hay una encuesta que ustedes pueden participar esta mañana. La encuesta es, ¿votarán por Itzul Barrera para alcaldesa de Guadalajara en 2027? Ahí entran a G.Oliveros, ahí está. Al momento van 586 votos, de los cuales el 91% dice que no, el 4% dice que sí y el 5% se abstendría. 91% dice que no, 4% dice que sí, el 5% se abstendría. Entonces yo les pido que entren a la cuenta de G.Oliveros, mi cuenta de Twitter esta mañana, y participen en esta encuesta. Así, literal, gracias por los comentarios, pero sobre todo voten. O sea, voten ahí en G.Oliveros. ¿Votarían por Itzul Barrera para alcaldesa de Guadalajara? 91% dice que no al momento, 4% dice que sí, 5% dice que se abstiene. Y claro que en algún momento pueden llegar los bots de Morena que van a intentar pues, que esto cambie la situación. Vamos a ver qué sucede. 91% hasta el momento de esos 586 votos dicen no, gracias, yo no votaría por la diputada Barrera. Bueno, pues no son nada más los participantes. Les vuelvo a decir, vean ustedes la fotografía de su lanzamiento, ¿no? 6 personas sentados. O no levantó interés, o no tuvo gente que le hiciera la campaña, o andaban perdidos en otra cosa. En fin, el hecho es de que, pues literal, jala más un perro atropellado, decían en redes ayer en la tarde, que el anuncio de la diputada Barrera. Otra cosa que debe de jalar un montón son los problemas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta mañana ya no hay esos problemas, pero todavía hasta el día de ayer hubo una cantidad brutal de cancelaciones, de demoras, gente que estaba desesperada, que estuvo 6 horas esperando un avión que tendría que salir a las 6 de la tarde y terminó saliendo a las 12 de la noche a Guadalajara, Jalisco. Y claro que tiene que ver con los enormes problemas de infraestructura que tiene el aeropuerto de la Ciudad de México. Dice Felipe Ángeles que a él está bien. El aeropuerto Felipe Ángeles ayer sacó un comunicado de que ellos no estaban afectados. Pues tampoco hay vuelos, o sea, tampoco hay las posibilidades de llegar hasta allá. El aeropuerto capitalino sufrió el cierre de una de sus pistas de aterrizaje durante el mediodía de ayer.
abrió la pista 23 derecha, si mal no recuerdo, es la que es. Las abrieron al mediodía, 1 de la tarde, solo para que vayamos entendiendo los retrasos que tiene. Tan es así que Aeroméxico tuvo que salir a dar un comunicado en donde pedía así un llamado respetuoso y urgente a las autoridades federales competentes y al gobierno de la Ciudad de México para tomar acciones que garanticen el correcto funcionamiento de la infraestructura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No le está teniendo nada fácil a Aeroméxico porque pues tienen estos problemas en el caso de la ciudad capital y luego tienen otros problemas en los Estados Unidos junto con Delta. Delta y Aeroméxico tuvieron que dar una respuesta a un señalamiento del Departamento de Transporte en los Estados Unidos en donde proponían retirar la inmunidad antimonopolio del acuerdo de colaboración conjunta. O sea, decían, quítenlo, ya no pueden estar trabajando juntos, Aeroméxico y Delta. Confiamos que a través de un diálogo constructivo entre las autoridades competentes de ambos países se puedan alcanzar acuerdos que permitan preservar los beneficios de esta alianza. Si se rompe la alianza, no va a ser nada bueno para Aeroméxico. Nada bueno para Aeroméxico. Solo para que todo mundo lo vayamos más o menos entendiendo. El gobierno de los Estados Unidos está cada vez más presionando al gobierno de México y a las instituciones mexicanas para que se haga y bailemos a su son. ¿Para qué? Pues me queda muy claro que no solo es una cuestión de migración y una cuestión económica, es una cuestión de seguridad nacional. Uno de los ejemplos fue lo que pasó el día de ayer. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, dio a conocer que el Gabinete de Seguridad, con respeto a nuestra soberanía, dice el señor García Harfuch, el día de hoy el Gabinete de Seguridad en coordinación bilateral y con pleno respeto a nuestra soberanía, trasladó a Estados Unidos, no deportó, trasladó a Estados Unidos a 26 personas vinculadas a organizaciones criminales que representaban un riesgo para la seguridad de México. La acción se realizó en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional y a solicitud del Departamento de Justicia, que se comprometió a no solicitar la pena de muerte. Hoy a las 11 de la mañana habrá una conferencia al respecto. ¿Quiénes son estos personajes que el día de ayer los subieron a un avión del ejército y los mandaron a los Estados Unidos? Ahí los vemos. Ahí se puede ver la manera en la cual llevan a estos personajes uno tras otro a subir a este avión. Ahí los llevan muy puestos. Ahora, ¿cuál es la lista de estos 26 narcotraficantes? Aquí se las tengo. Enrique Arballo Talamantes, que podría ser condenado hasta cadena perpetua. Benito Barrios Maldonado, Luis Raúl Castro Valenzuela, Francisco Chávez, Abdul Karim Conté, miren, interesante, Baldomero Fernández Beltrán, si mal no recuerdo, tenía un proceso de extradición por Ismael Enrique Fernández Vázquez. Esos son los primeros. Continuamos. Leobardo García Corrales, Abigail González Valencia, José Carlos Guzmán Bernal, Antón Pretov Kulkin, Roberto Omar López, José Francisco Mendoza Gómez, Hernán Domingo Ojeda López. Seguimos con la lista de estos 26. Daniel Pérez Rojas, Juan Carlos Sánchez Gaitán, David Fernando Vázquez Bejarano, José Antonio Vivanco Hernández, Mauro Alberto Núñez Ojeda, Juan Carlos Félix Gastelum, que hasta donde recuerdo, él es yerno del Mayo Zambada, Jesús Guzmán Castro. ¿Le seguimos? Ya para terminar. Servando Gómez Martínez, que es la tuta. Kevin Gil Acosta, el Gil. Roberto Salazar y Martín Zazueta Pérez. El Queenie está entre ellos. El Queenie, para quien no lo recuerda, es el hombre que hizo todos los señalamientos sobre el caso Ayotzinapa y que luego fue como señalando cosas y que muchos dicen que a partir de la, pues no es extradición,
de la ofrenda que está haciendo el gobierno de México, los Estados Unidos, de él y muchos más, se va a destrabar ese caso, el Ayotzinapa. Y se vería si por fin efectivamente existió ese quinto camión y tiene que ver, como lo hemos dicho varias veces, el trasiego de la heroína mexicana a los Estados Unidos. Hasta este momento, y hay que decir que comenzó tarde la conferencia de prensa de la presidenta Sheinbaum, no habían dicho nada al respecto. En una de esas ya andan en ello. Una con discapacidad o tiene problemas para poder llevar tus bolsas del mandado. Entonces está diseñado justamente para las necesidades de las y los mexicanos. Es un proyecto nacional, de diseño nacional. Va a ir generando todas sus partes a nivel nacional. Está hablando del auto eléctrico o línea, en eso anda, porque comenzaron tarde y hoy en la conferencia de prensa matutina tenía que ver con semiconductores y con todo el desarrollo tecnológico del país, entonces siguen en ello. Y eso que comenzaron casi una hora, pero de poquito en poquito van. Hoy a las 11 de la mañana seguramente dirá que el Gabinete de Seguridad dará toda la información sobre el traslado, no deportación. Por eso es tan relevante lo que dice el señor García Harfuch de que no van a pedir la pena de muerte para ellos, que no se va a pedir la pena de muerte para estos criminales que estaban encarcelados en México. La Embajada de México en los Estados Unidos, el señor Ronald Johnson, agradeció profundamente a Claudia Sheinbaum por el liderazgo en el fortalecimiento de la alianza con Donald Trump y con los Estados Unidos contra nuestros enemigos comunes y para el beneficio mutuo de nuestros ciudadanos. Este traslado es otro ejemplo de lo que es posible cuando dos gobiernos se mantienen unidos contra la violencia y la impunidad. Eso es lo que dice, por lo pronto, el embajador Johnson. Ya tendremos que ver para adelante qué es lo que termina por decir los Estados Unidos, que no están tan de acuerdo. Ayer volvieron a extender su alerta de viaje para México. No viaje a México, ya, en pocas palabras. Solo Campeche y Yucatán medio se pueden salvar. Todos los demás territorios en México, hay unos en donde ya de plano ya no vengan para acá. Así literal, no hay forma. Es lo que dice el gobierno de los Estados Unidos a sus ciudadanos. Así, no vayan a Tamaulipas, no vayan a Zacatecas, no vayan a Colima, no vayan a Jalisco, bueno, Jalisco más o menos, pero no vayan a Guerrero, no vayan a Michoacán. Si van a ir a Baja California Sur, con cuidado. Si van a ir a Baja California o a Jalisco o a Chihuahua, como les decía, o si quieren ir a Chiapas, con mucho cuidado. Si van a ir a Coahuila, Sinaloa, Baja California Sur, bueno, ustedes, no salgan de noche. Solo Yucatán y Campeche, ahí sí tomen las restricciones que harían si fueran a Wyoming. Pero todo lo demás del país, un foco rojo para los Estados Unidos. No solo el foco rojo que tiene que ver con la seguridad, sino también con las violaciones a los derechos humanos. El día de ayer salió el reporte hecho por los norteamericanos sobre las violaciones a derechos humanos en México. No ha cambiado lo suficiente la situación de derechos humanos en México durante el año, pero sigue habiendo, obviamente, asesinatos, desapariciones, torturas, tratamientos crueles o inhumanos, detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de los medios de comunicación, incluida las amenazas de violencia física o de violencia contra periodistas, aquellos que tienen que cubrir cuestiones del crimen organizado. Todo esto para limitar su libertad de expresión y violencia o amenazas en contra de sindicatos y trabajadores. Bueno, ese es el país que ven los norteamericanos, que no es necesariamente el país que quisiéramos todos vivir. Eso sí, cuando quieren, se ponen sus palomitas. Ayer el Departamento de Estado dijo que en una operación de alto grado, el Estado mexicano había detenido a 27 miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación. En Aguascalientes, eso sí, ponen Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización extranjera terrorista, para ellos, por supuesto, en Aguascalientes. Las autoridades mexicanas, así lo pone el Departamento de Estado,
atribuyeron el entrenamiento de estos equipos de seguridad que detuvo a los 27 miembros del cártel Jalisco al FBI y a las habilidades necesarias para batir a estos criminales y sus armas letales. O sea, lo que están diciendo es, si nosotros no pueden. Hoy, imagínense ustedes en dónde estamos metidos, en donde sin ellos no podemos. Pues por eso es la insistencia de que vengan, o por lo menos su insistencia de que vengan ellos a leernos la cartilla, a arreglar la situación, a poner en orden la casa, a perseguir a los narcotraficantes y a sus habilitadores, a los que sean, los que estén en el gobierno, los que estuvieron en gobiernos pasados o los que quieren ser gobierno, porque hay de todo. Entonces, ahí están caminando de poquito en poquito la militarización de las relaciones entre México y los Estados Unidos, por decirlo de una forma muy suave, debido a los cárteles de la droga. Mientras pasa eso, hoy, 13 de agosto, a ver si no empezaron ya con eso o se van a esperar a las 10 de la mañana. El INEGI a las 10 de la mañana dará a conocer ya su encuesta final sobre los indicadores de pobreza en México. ¿Qué nos van a decir? Que bajó. La pobreza multidimensional en México bajó del 41% al 29%, según los datos dados a conocer ya muy temprana hora. Ya los pueden revisar ustedes en la página del INEGI. Bueno, dicen que bajó del 41% al 29%. Es un montón, ¿eh? Es un montón. O sea, solo se los voy a poner así. Peña bajó 3 puntos entre el 2016 y el 2018, del 43 al 41, ni siquiera 2. Y era una celebración. Yo me acuerdo que en uno de los estados en donde mayor baja de pobreza, y eran creo que 4 puntos, era Jalisco. Y Aristóteles Sandoval hizo una fiesta de sabor, fiesta así como máquina de raspados, fiesta de sabor. Eso hizo. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la población en situación de pobreza bajó, pobreza moderada, en situación de pobreza bajó de 41 a 29 en números diáfanos. No está nada mal, al contrario, habría que aplaudirlo. Habría que realmente aplaudirlo una y otra vez. Y para los que lo quieren saber, de pobreza extrema pasó de 7 a 5.3. Los números son notables, sobresalientes. Sería el clásico comentarista de fútbol. Son muy buenos, realmente son muy buenos. Sin embargo, si revisamos la carencia en educación, pues volvió a subir. Pero si revisamos la carencia por acceso a los servicios de salud, en 2018 estaba en 16.2%, en 2024 34.2% de la población no tiene servicios de salud. 34.2%. ¿Está entrando más dinero? Sí, está entrando mucho más dinero. Así, literal, lo que hizo que hubiera menos pobres en México es que entre más dinero a las casas. Entonces, en el dato frío, sí, hay muchos menos pobres. Está entrando mucho más dinero, no solo por los programas sociales, que han funcionado, por supuesto, pero funciona más el que la gente gane bien. Si la gente gana bien, menos pobreza habrá, y eso por lo menos es lo que dice el INEGI. Pero si le vamos a hacer caso a los números del INEGI, pues los números del INEGI también dicen que la situación de salud no es la mejor. Al contrario, habrá que esperar, para serles muy honesto, el análisis de gente que sí le sabe. En este caso, de Máximo Ernesto Jaramillo. Él sí tiene como un conocimiento mayor de esto. Entonces habrá que ver qué es lo que dice Máximo Jaramillo, que ya trae algunos datos en su cuenta en su cuenta de Twitter. Así que si me lo permiten, déjenme ir a ella y lo revisamos juntos. ¿Les parece? Para ver qué es lo que dice ya me imagino que, como en mi caso también, lo hace de una manera muy rápida. Entonces, vamos a ver el hilo
que publicó esta mañana Máximo Jaramillo. La medición de pobreza que lanza el INEGI encuentra una amplia disminución de pobreza moderada, 10 puntos porcentuales, y muy leve en pobreza extrema entre 2018 y 2024. Me parece curioso que el INEGI no solo no puso en duda la comparatibilidad de la encuesta nacional ingreso-gasto frente a las anteriores, que me parece aventurado, sino que además le quitó el asterisco que Coneval tenía en el año 2022 justo por problemas de comparabilidad. Es lo que pasa cuando la misma institución levanta datos en los que evalúa y mide la pobreza. Y son, si se fijan, la misma gráfica que les estaba presentando. Esto es, por supuesto, la última gráfica del Coneval en comparación a esta gráfica del INEGI. Y continúa. Hay evidencia suficiente para coincidir en una muy probable disminución de la pobreza por ingresos. Eso es positivo y hay que destacar. Pero la medición multidimensional es mucho más compleja que eso. Para mí el cambio en el cuestionario en términos de salud todavía incomparable a la encuesta, por poner un ejemplo. Estas críticas de comparabilidad no son nuevas. En 2017 el Coneval incluso se negó a medir la pobreza con la encuesta nacional de ingreso-gasto 2016, argumentando que no era comparable con el resto de las encuestas pasadas, lo que obligó al INEGI a crear un modelo estadístico que las hiciera comparables. No olviden, las mediciones de pobreza no solo son un tema en lo técnico, es profundamente político. Muchas personas verán en estas mediciones lo que quieren ver. Lo más importante no es la medición, es el aumento del bienestar de las personas. A veces la medición lo refleja bien, otras veces no. Y cuando hablamos de bienestar multidimensional, a veces las mediciones no reflejan la multiplicidad de sus cambios en distintas direcciones. Finalizo diciendo que más allá de magnitudes precisas, me parece destacable que el sexenio anterior logró probablemente disminuir la pobreza moderada de forma significativa, pero no así la pobreza, dice moderada para decir extrema. Una política social amplia, no me refiero aquí a solo programas sociales, que pone primero a los pobres tendría un mayor efecto sobre la pobreza extrema que sobre la moderada. Si hay algo que evaluar para corregir en este sexenio es eso. Y valdría la pena que le echen un ojo a lo que hicieron hace unas semanas para eso. Reconozco ampliamente la fortaleza técnica del INEGI como del Coneval. El problema que planteó al principio es un problema de conflicto de intereses por diseño institucional tal y como que no fue su culpa. Mucho ayudaría que garanticen las encuestas, tiene razón. Al final de cuentas, lo que vamos a ver en días próximos es el uso de estos datos que dará a conocer de manera oficial el INEGI hoy a las 10 de la mañana para llevar agua al molino del gobierno o de sus críticos. Aquí la pregunta fundamental es, ¿hoy el pobre es menos pobre? ¿Tiene mayores posibilidades de subsanar las principales necesidades que tiene el ser humano? Comida, vivienda, vestido, salud, ¿sí o no? Vamos a dejar por un momento los datos duros. Hoy ustedes ven en la calle mayores posibilidades de a alguien para que pueda tener una vivienda digna, una educación de calidad, un sistema de salud en donde no tenga miedo e incertidumbre de que si tiene una enfermedad catastrófica se va a quedar sin nada y que pueda pensar que sus hijos van a tener comida en la mesa todos los días, desayuno, comida y cena, alimentos para las 3 necesidades básicas diarias, ¿sí o no? Tal vez, solo tal vez, estén en mejores posibilidades de lo que se estaba en el 2018 o en el 2012. Hablábamos en el 2012 de cómo una de las cuestiones que laceraba más a la población es esta en donde había gente que ganaba menos de 50 centavos diarios en lugares del país, donde no podían comer ni media tortilla al día. Hoy podrán comer más de esa tortilla, habrá quienes digan que sí. Máximo Ernesto Jaramillo dice, sí, la pobreza moderada, la que no tenía esta pobreza extrema, claro que puede comprar sus 2 kilos de tortilla. Anteriormente tal vez podía comprar solo 1, y conste que no estoy diciendo que eso diga Jaramillo, sino estoy tratando de traducir qué quiere decir pobreza moderada y pobreza extrema. Pero la pobreza extrema sigue siendo lacerante en el país. ¿Bajó? Sí, y vale la pena decirlo una y otra vez. La pobreza moderada y la pobreza extrema en México bajaron en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, los accesos a salud se duplicó la deficiencia.
entra el dinero para unas cosas y termina por salir para lo más urgente. Eso no tendría que pasar, porque lo que está diciendo entonces es que se sustrajo de ciertas cuestiones de gobierno el dinero para tratar de solucionar otras. Le estoy quitando o estoy abriendo un hoyo para tapar otro. Y eso no es aceptable, porque ya estamos entonces en un problema que se va a convertir en un problema mayúsculo en el mediano plazo. Ya lo es ahora. Pero esa crítica no la van a ver de manera exponencial en las próximas horas. Al contrario, de lo único que se va a hablar es del enorme salto en el combate a la pobreza moderada, lo cual no está mal, qué bueno que se haga. ¿Por qué? Porque no lo logró Peña, ya se los dije en un inicio, pues bajaron 2, 3, 4 puntos y era lo máximo. Aquí sí fue un salto cuántico, solo que ese dinero y ese bienestar no es real, porque la gente tiene que gastar en educación, en salud y por supuesto en seguridad. Muy complicada la cosa, ¿no? ¿Cómo poder conciliar el dato, la propaganda y la realidad? ¿Cómo poder hacer que efectivamente la gente en la calle deje un ladito el discurso triunfalista y voltee a ver qué más le tiene que exigir al gobierno? Porque si que te diga el gobierno, ya te di dinero y ayudé a que te aumentaran el sueldo. Gracias, eso realmente es notable y hay que agradecerlo. No lo había logrado por lo que ustedes quieran, porque es la política neoliberal, porque eran sus amigos, porque eran sus compadres. Lo que ustedes quieran, no lo habían logrado los gobiernos del PRI y del PAN. No lo habían logrado. Ahora, no hay medicamentos. Los servicios de salud se están cayendo a pedazos, igual que la infraestructura cotidiana. Entonces, si la ciudad se está cayendo a cachos, no solo Ciudad de México, para que la que ustedes quieran. Guadalajara se está cayendo a cachos y Monterrey también, y también León, la que ustedes quieran. No hay una ciudad en el país en donde uno diga está perfecta, porque ni Mérida. Mérida, la mitad de la ciudad está sin pavimento. Y miren que está entrando un montón de dinero. Quién sabe de dónde, pero está entrando un montón de dinero. Entonces, si tienen las ciudades que se están cayendo a pedazos, una persona que tiene que transitar 3 horas diarias para ir de su casa al centro de la ciudad, el centro donde ustedes quieran, es decir, a donde está su trabajo, va a ser 4. Porque con las lluvias se va a inundar, no va a servir el drenaje, no van a servir las obras y entonces va a perder calidad de vida. Y vamos a suponer que cae en un charco y se rompe una mano. ¿Cuánto tiempo va a tardar para que lo atiendan y que quede bien la mano? O le da una enfermedad a sus hijos, ¿cómo le va a hacer? Es mucho más complejo que el dato. Ya no hablemos de los niveles de inflación en donde nos dicen todos los días que está muy por debajo, pero el mercado dice otra cosa. No, que quede muy claro, no hay que menospreciar el dato. Es importantísimo que esa cantidad de gente, del 41 y al 29%, esa rebaja en pobreza moderada, sea real. Pero no nos quedemos solo en el dato. Y es ahí, en esa mitad, en donde está bien complicado el poder desarrollar una plática o un debate adecuado, cuando lo único que está haciendo el gobierno es propaganda. Pero del otro lado, también solo hay propaganda. Miren, solo vamos a las reformas que van a comenzar y las que ya están a punto, ¿no? Ayer se reunieron la nueva Corte. Ministras y ministros electos avanzan al plan de trabajo y preparan ceremonias históricas para el 1 de septiembre. Habrá 3, como ya les había dicho, ¿no? Entonces habrá una a las 7:30 de la tarde en el Senado, en donde van a tomar protesta los nuevos integrantes, los 9 nuevos integrantes de la Suprema Corte. Luego van a ir a la Suprema Corte a también tomar posesión y hacer un discurso a las 10 de la noche. Y luego, todo esto el 1 de septiembre. Y luego les van a dar el bastón de mando a las 4 de la tarde a esta nueva corte que están viendo los que están en Instagram y en Facebook, en donde está Hugo Aguilar y está Yasmín Esquivel y está Loreta Ortiz y está Lenia Batres y está María Estela Ríos y está el ministro Chicharrón y está Giovanni Figueroa, en fin, o sea, están ellos. Y hasta ahí uno diría, bueno,
quieren hacer todos estos eventos, quieren que las vea la gente, quieren estar muy, muy cerca de la población, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben ustedes por donde quieran darle. El problema luego de esto es, ¿han pensado por un momento la manera en la cual esto se está convirtiendo en propaganda? No lo estoy encontrando, desgraciadamente, pero hay un video que publicó el día de ayer Yasmín Esquivel de un evento a donde fueron a un evento específico, si mal no recuerdo, no me hagan no me hagan mucho caso, en el Estado de México, para la nueva sala indígena del Estado de México, en donde hasta una limpia les están haciendo. Así, hasta una limpia les están haciendo a los nuevos ministros. Y ahí uno se queda con, a ver, yo entiendo y comprendo que haya esta parte en donde todos estemos buscando la manera en la cual estemos muy cerca de la población, en donde no haya duda alguna. Miren, solo les puedo poner por un instante la fotografía que la trae el periódico La Jornada, ¿no? Entonces ahí los ven con sus flores al cuello y cosas por el estilo. Y viene la discusión, cómo se tienen que vestir y cómo tienen que andar y cómo tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Con que hicieran bien su chamba. El problema es que uno duda enormemente de que hagan bien su chamba, cuando en el caso de Yasmín Esquivel están las discusiones sobre si sus tesis eran reales o no. En el caso de Lenia Batres, que no sabe de leyes. O sea, en sus manos está el futuro del país. Miren, solo les voy a poner sobre la mesa esto, para que lo vayamos entendiendo. Uno de los primeros casos que seguramente van a tratar es el caso de los impuestos de Ricardo Salinas Pliego. Si la Corte dice que tiene que pagar esa cantidad de impuestos y recargos, va a pasar dos cosas, que creo que nadie ha hecho esta reflexión. La Corte está dando un precedente de cómo tiene que calcular el SAT las multas y recargos de cualquier ciudadano, de cualquier civil. Es decir, que si yo comienzo a deber impuestos y comienzo un litigio contra el SAT puede hacer esas multas y recargos en la exponenciación que está haciendo en el caso Salinas, que no se había hecho nunca antes en México. Solo recuerden, y vuelvo a ponerlo sobre la mesa, apenas el año pasado eran 30,000 y se convirtieron en 74,000. No hay forma de que se duplique una cantidad de un año al otro de multas y recargos, a menos de que tenga una intencionalidad política. Entonces la Corte tiene de dos. O reconoce que el SAT actúa no de forma técnica, sino política, y ahí ya hay una irregularidad, o reconoce un cargo de un tamaño enorme, que sería la manera en la cual tendrían que tasar a cualquier ciudadano para adelante. Es decir, si ustedes deben impuestos y se van a un litigio y reconocen esa cantidad y esa fórmula para llegar a esas multas y recargos, así sería para todos, lo cual sería inaceptable. No hay ciudadano que podría confrontarse al SAT, y es entonces dejar en indefensión a ustedes y a mí. Es así de grave lo que puede suceder, y nadie ha hecho esa reflexión. No es una cuestión nada más de un crítico del gobierno contra el gobierno a partir de su brazo tributario, que es el SAT, y por ende ahora su brazo judicial, sino que el criterio que lance a partir de septiembre la Corte va a afectar al ciudadano común y corriente. O va a ser un criterio en donde reconoce que hay un ingrediente político, con lo cual quiere decir que están utilizando el SAT como lo están utilizando para amedrentar ciudadanos, o tendrán que reconocer que es una nueva técnica para sacar impuestos y ingresos, y que afectará entonces los cálculos para adelante de cualquier ciudadano. ¿Se está entendiendo o no? Y creo que eso tendría que ser del interés de todos. ¿Cómo se le va al final del día exigir a esta Corte que su decisión no sea pensando nada más en el criterio de quién es Salinas Pliego, sino que ese criterio los va a marcar a ellos
y a la sociedad entera. Ayer, de hecho, hubo una serie de eventos en la Suprema Corte de Justicia, porque se suponía que era la última sesión. Aquí comenzó. Sin embargo, les pido una licencia. Permítanme aprovechar la ocasión para dirigir unas palabras a quien durante una década ha ejercido la magistratura en la Suprema Corte con el temple y la serenidad que exige el cargo, el ministro Javier Lainez Potisek. La década que ha dedicado a la función jurisdiccional es un testimonio de la responsabilidad y el sentido del deber que distinguen a quienes tienen vocación genuina por la justicia. Como colega, he tenido la oportunidad de observar de cerca su método, su constancia y su rigor intelectual. El ministro Lainez es, ante todo, una persona estudiosa, disciplinada en el análisis jurídico y comprometida en el debate argumentativo. Su capacidad para examinar los expedientes con serenidad, así como su disposición para escuchar incluso las posturas más contrarias, son virtudes que enriquecen la labor colectiva del Tribunal Constitucional. Pero más allá del trabajo, como ustedes seguramente saben, destaco su sentido del humor, que contribuye a mantener, aún en los momentos de mayor presión, un ambiente de respeto y cordialidad en el seno de la Suprema Corte. Hace aproximadamente 4 años le manifesté mi deseo de dar, llegando el momento, unas palabras en su despedida de la Corte. Hoy, por fortuna, me corresponde hacerlo. Tuve la oportunidad pensando que la había perdido. Así que me dirijo a él no solo como colega, sino como testigo de una trayectoria que suma disciplina, integridad y esa cercanía distante que solo da la experiencia comprometida en el ejercicio de la judicatura. Ministro Lainez, gracias por su ejemplo y por la sobria alegría que ha dejado en este tribunal. Mi respeto y reconocimiento por su legado profesional. Y a todas las personas que a continuación recibirán su muy merecido reconocimiento, el mayor de mi agradecimiento, de mis respetos, son dignos de encomio, un ejemplo a seguir, trayectorias comprometidas. Ella es Margarita Ríos Farjat, ministra de la Suprema Corte, que llegó bajo sugerencia interna de Andrés Manuel López Obrador. Luego puso un límite a los excesos de López Obrador y López Obrador la acusó de traición solo por seguir los preceptos de la ley, no como Yasmín Esquivel o la señora Loreta Ortiz o ya no digamos Lenia Batres, Guadarrama, que primero es el movimiento, luego es la ley. Este tipo de reconocimientos siguieron cuando comenzó la sesión de la Corte, ahora por la ministra Piña. Sí, en lo personal quiero expresar mi reconocimiento al trabajo de las ministras, de los ministros y de sus equipos, porque en la actualidad, hasta la fecha, estamos resolviendo 140 inconformidades que llegaron hace muy poco y se hizo todo un esfuerzo para verlas en esta sesión. Entonces, mi más amplio reconocimiento a los integrantes de este pleno y a sus equipos. Y luego vino una parte en donde a mucha gente le sorprendió. Era la última sesión de la Corte y en esa sesión de la Corte se suponía que se iba a acabar todo. Pues la ministra Piña decidió que va a haber una sesión extraordinaria el próximo martes. Es la que está listada en segundo lugar de la lista original y que corresponde a la acción 44 de 2025 y 45 de 2025. Esta acción se listó en términos del artículo 68
de la ley reglamentaria, que establece que en los casos de materia electoral, el proyecto de sentencia que se refiere al párrafo anterior deberá ser sometido al Pleno dentro de los 5 días siguientes a aquel en que se haya agotado el procedimiento, debiéndose dictar el fallo por el Pleno a más tardar en un plazo de 5 días contados a partir de que el ministro instructor haya presentado su proyecto. Se cumplió con esta norma, pero dado lo avanzado de la hora, y por otra parte, sí quiero hacer patente que el transitorio segundo de la reforma constitucional, penúltimo párrafo, establece en lo conducente que el Instituto Nacional Electoral efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtenga el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres, iniciando por mujer. También declarará la validez de la elección que corresponda y enviará sus resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso de magistraturas electorales, quienes resolverán las impugnaciones a más tardar el 28 de agosto de 2025. En este sentido, voy a convocar, a pesar de que el acuerdo hoy era nuestra última sesión, voy a convocar a una sesión extraordinaria el próximo martes 19, básicamente para ver la acción electoral que ya tenemos listada y también en caso de que llegue alguna impugnación, porque sería hasta a más tardar el 28 de agosto. Que nos fuera enviada alguna impugnación y además hacer la declaratoria respectiva que nos corresponde conforme a nuestra competencia respecto de candidatos de Sala Superior del Tribunal Electoral. Bueno, ahí tienen ustedes a una nueva. Margarita Ríos Farjat, que estaba platicando de ella hace un momento, mandó una petición sobre el hecho de que se pudiera discutir lo legal o no, lo constitucional o no de la prisión preventiva oficiosa con estas modificaciones que mandó el gobierno de López Obrador. No se ha llegado a nada todavía. En esa maraña se encuentra, para ser muy honestos, la justicia en México, en donde pareciera que la única justicia que hay es la de la mañanera y su verdad. Esa es hasta la fecha. ¿Cuál es la recaudación del 2025, que es histórica? 334,000, no, sí, 962 millones. 3 billones, señora. Es que esta solo es tributaria, está la no tributaria, que son derechos. A ver si también nos la pueden poner. ¿Cómo se logra esto, Presidenta? Si nos puede comentar un poco más. Primero agradecer a todos los que pagan sus impuestos y pagan los derechos. Hay una buena recaudación, pues gracias a que la gente está pagando sus impuestos y que sabe que los usamos bien, que nadie se está robando el dinero, sino que se está invirtiendo en programas de bienestar, en educación, en salud, en programas de vivienda y en obra pública, como los trenes, los proyectos de agua, las carreteras que estamos desarrollando, y también en investigación y desarrollo tecnológico. El SAT estoy viendo a ver si Pepe nos puede enviar también, y si no, que venga un día Tony con Pepe Merino. Ahora es mucho más fácil sacar tu RFC, por ejemplo. Antes te pedían un montón de trámites, todavía hasta el año pasado, y ahora hicimos una reducción de trámites. Entonces eso facilita poder acceder al... Basta. Sí, dicen que se gastan bien los impuestos. Hay una deuda de casi 18,000 billones de pesos. Casi. 17,500, creo que anda la
17.5 billones más bien. Agarraron en 10, va en 17.5 billones. Casi el doble. Ustedes dirán, si acaso están usando bien los impuestos. Se está cayendo la infraestructura de las ciudades. Vean ustedes la Ciudad de México, vean el aeropuerto capitalino. Se está usando bien los impuestos. ¿Ven por qué a veces la justicia tiene que llegar de otro lado? Porque aquí hasta en los impuestos nos están mintiendo. Hablando de justicia y Estados Unidos. A las 11 de la mañana va a haber una conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad para poder dar toda la información sobre este caso que tomó el Consejo Nacional de Seguridad. Lo que sí podemos decirles es que en todos estos casos, no es los casos de extradición o de envío de estos miembros de la delincuencia organizada, la decisión es por la seguridad de nuestro país. Son decisiones soberanas. No tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones, pero hay muchos otros que siguen teniendo peticiones. Entonces, la decisión que se toma por el Consejo Nacional de Seguridad tiene que ver con la seguridad del país. Son decisiones soberanas. Y ya el Gabinete de Seguridad a las 11 podrá darles más explicaciones. Les dije que iba a decir algo así. Ahí después es por soberanía nacional y por seguridad pública. Así, seguridad nacional. No, bueno. A donde sí tuvo mucho tiempo de hablar la presidenta es de Norma Piña y la Suprema Corte de Justicia. Pues habría que preguntar por qué quieren una sesión extraordinaria. A lo mejor iban a resolver los impuestos. ¿Ven? De una persona que debe mucho. ¿Ven? Apenas la semana pasada estaba diciendo que por qué estaban trabajando menos. Y ahora se pregunta por qué van a trabajar más y entonces lo quiere llevar al caso Salinas Pliego. Y si no, que digan por qué. Lo dijeron Están ayer. llamando a una reunión extraordinaria, porque ayer era la última sesión. Ya. Les acabo de pasar todo, absolutamente toda la reflexión de Norma Piña por qué se está llamando una sesión extraordinaria. Lo dijo ayer. Ayer lo dijo en público, la sesión es pública. Yo puedo entender que la presidenta no tenga que enterarse de todo, pero alguien, por el amor de Dios, hágale una tarjetita para no pasar estos ridículos. La corte del pasado, vamos a decir. El 1 de septiembre. No, pues eso sí está. ¿O qué? ¿A poco hasta el último momento van a querer echar para atrás la reforma al Poder Judicial? Pues eso ya. Impugnaciones. Todavía no resuelve completamente el Tribunal Electoral, ¿no? Todavía no resuelve. Sí, todavía no resuelve el Tribunal Electoral. Recuerden que se eligieron, bueno, estamos, ¿qué día es hoy? 13 de agosto, pues ¿qué tanto van a esperar para el 1 de septiembre? Primero. Segundo, de acuerdo con la Constitución, hay una sola forma en que la Corte puede intervenir, que es para los que participaron en el Tribunal Electoral, en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Porque finalmente la Sala Superior del Tribunal Electoral pues no podría decidir sobre sí misma, supuestamente. Pero no sé si tienen sustento las impugnaciones o no. Lo cierto es que ya se van. Y pues vamos a ver esta última sesión extraordinaria, la que están llamando, ¿qué sentido tiene? Ya lo dijeron. Ahí está. Que a nadie le puede mandar el clip de Norma Piña. Si quiere, yo se lo mando. Es terrible que vaya a dar una conferencia de prensa diario y la mitad de las cosas que le preguntan que no están preparadas por el equipo de comunicación de Paulina y de Jesús, termine dando estos papelazos.
Qué bueno que no le preguntaron de la última del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que acaba de declarar una serie de sanciones contra individuos y compañías ligadas a instrumentos de fraude del cártel Jalisco Nueva Generación. Parte de estas compañías, ¿saben en dónde están? En Puerto Vallarta. ¿Quién gobierna Puerto Vallarta? Ay, se me va la onda. ¿Quién está gobernando Puerto Vallarta? Ay, ¿quién será? ¿Qué partido gobierna Vallarta? No me puedo acordar. ¿Alguien me puede decir? No lo sé. Pero bueno, el Departamento del Tesoro, otra vez, palo a México, porque descubre empresas basadas en Vallarta que están ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Acaba de salir esto que les estoy mostrando. Hablando de cosas que acaban de salir, oigan, ¿han ido en Guadalajara a un lugar que se llama Realesco? El periódico El Universal trae una nota de que Andrés Manuel López Beltrán abrió hace menos de 6 meses en Guadalajara una compañía de importación y venta de vinos que se llama Realesco. Es una nota de Quinto Elemento, periodismo de investigación hecha por Daniel Lizárraga. Pero ya era secretario general de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, y ya traía una nueva empresa vitivinícola con sede en Guadalajara. La verdad, pues no he ido. Realesco se llama. Si alguien de ustedes ha ido, dígame qué tal está. Porque pues en la foto se ve bonita. Realesco. Así se llama. Vaya. Es lo único que puedo decir. Si la reforma al Poder Judicial puede preocupar, yo creo que brutal y fundamentalmente, la reforma al poder electoral o al sistema electoral es tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. Ayer hubo un evento. Fueron algunos de los consejeros que estaban en el INE hace tiempo, algunos de los presidentes, consejeros presidentes que hubo, otros faltaron y hablaron de varias cosas. Estuvo, por supuesto, Lorenzo Córdoba. Lo sabemos, ya lo conocemos, la propia historia electoral nos enseña. Una reforma electoral en este sentido debe recoger las preocupaciones de las oposiciones, por supuesto, y no solo lo de la fuerza política predominante que gobierna. Esto ayuda a matizar las propias posturas y a incorporar las preocupaciones de los otros. El juego democrático, en este sentido, debe ser incluyente por definición. Y por eso es indispensable implicar a todos los jugadores y que estos acepten a priori las reglas que van a verse obligados a obedecer. Insisto, de otro modo, las reglas se van a convertir en fuente futura de problemas y de disputas. Y la gran paradoja está detrás de este planteamiento, incluso la amenaza del coordinador de la comisión de hace unos días de que estas reglas se van a aprobar como sea, porque tienen 2 votos, implica una paradoja. Es que el principal partido que le beneficia de que las reglas sean producto de consenso es a quien tiene más posibilidades de ganar. Y Morena es el partido mayoritario. Bueno, no se entiende muy bien ahí lo que está diciendo Lorenzo Córdoba. Tal vez tengamos que poner otro video a ver si tiene mayores posibilidades de que el audio esté un poco más claro. Fue un evento muy connotado para políticos, poco connotados para la sociedad, y eso siempre es de las cosas que preocupan. Bueno, responder a esta pregunta desde mi punto de vista implica ante todo, preservar y potenciar los elementos sobre los que se sustentó y encauzó la transición. ¿Cuáles son los pilares sobre los que la transición transcurrió en el ámbito electoral? Esencialmente, y a riesgo de reduccionismo, pero esencialmente son 4 grandes pilares, 4 grandes ejes. El primero es la autonomía y la independencia de las autoridades electorales. El segundo es
la creación y preservación, diría yo, de condiciones de certeza, así como las garantías procedimentales que permitan la emisión y el respeto del voto libre. La tercera tiene que ver con los mecanismos que permiten una competencia equitativa entre los partidos políticos. Y la cuarta son aquellos procedimientos que permiten no solo la inclusión de distintas fuerzas políticas en el juego institucional, en el juego electoral, sino también la representación de esta pluralidad de puntos de vista en los espacios de decisión colectiva, es decir, concretamente en los congresos, el de la Unión y el de los estados. Por supuesto que hay muchos puntos, muchos otros aspectos puntuales, más específicos, que se han introducido a través de las múltiples reformas electorales. Pero estos 4 puntos me parece que son definitorios y de los que depende que nuestro sistema electoral siga pudiendo considerarse un sistema electoral democrático. Porque no basta que haya elecciones, hay muchos países que no son democráticos que hacen elecciones y no toda elección puede considerarse una elección democrática. Y esto no lo digo yo, lo dijo, por ejemplo, la OEA a propósito de las elecciones judiciales, que son elecciones que no cumplen con un estándar mínimo de integridad democrática desde mi punto de vista, y en ese sentido no es un punto de vista personal, sino es un punto de vista bastante generalizado. ¿Qué valdría la pena mejorar hacia adelante sin, repito, la pretensión ni mucho menos de ser exhaustivo? Pero ¿cuáles deberían ser los grandes postulados sobre los que valdría la pena caminar hacia adelante en una eventual reforma electoral en cada uno de estos 4 ejes? Bueno, respecto del eje de autonomía e independencia, me parece que resulta clave revisar el mecanismo de nombramiento de los titulares del INE y del Tribunal Electoral, porque aunque estos mecanismos no han cambiado sustancialmente en los últimos 11 años, si son los mismos mecanismos que se fueron afinando a partir de la experiencia previa y que se definieron en la reforma electoral de 2014, cuando nace el INE, hoy claramente resultan insuficientes para garantizar por un lado, la autonomía y la independencia que no solamente son principios constitucionales, sino que también es una conducta que debe ejercerse y expresarse en cada una de las decisiones y sentencias que toman los órganos electorales, y por el otro lado, la imparcialidad de los propios, que es indispensable para que funcionen adecuadamente los órganos encargados de organizar las elecciones y resolver los conflictos. Los últimos nombramientos, evidentemente, entre los que no hubo en el Tribunal Electoral, o los que hubo, pero que claramente no acabaron garantizando estas condiciones, digamos, existenciales, diría yo, de los órganos electorales, pues me parece que valdría la pena rescatar o introducir mecanismos que permitan la reconstrucción del consenso en torno a quienes son los responsables de aplicar las reglas y de arbitrar las elecciones. En las elecciones no solamente es indispensable el consenso en torno a las reglas, es también indispensable el consenso entre quienes van a tener que aplicarlas o en quienes son los responsables de arbitrar las elecciones. Lorenzo Córdoba se le olvida que desde el 2006 el movimiento de transformación de Andrés Manuel López Obrador descalificó a quienes tendrían que contar los votos y contarlos bien. No le interesaba, no lo hicieron, no lo quieren, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos estamos haciendo tontos? Y ahí estaban desde hace mucho tiempo los que siguen diciendo que hubo un fraude electoral en el 2006, que hubo un fraude electoral en el 2012, que hubo un fraude electoral en el 2015, pero no hubo fraude electoral en el 2018. Siempre hay fraudes electorales, a excepción de cuando ganaban, y ahora como van a ganarlas todas, pues nunca va a haber fraude y ya no hay necesidad de tener ninguna autoridad, ya ganaron desde un inicio. En este evento estuvo Guadalupe Acosta Naranjo, que se le fue a Pablo Gómez. Eres el Pablo Gómez que yo conocí. Me das vergüenza, me das pena, no te reconozco. Eres un vulgar mercantilista. Si Pablo Gómez fuera el Pablo Gómez de hace 30 años, hubiera renunciado de inmediato a esta comisión. Pero como es el Pablo Gómez ahora del poder político por defender un salario y un puesto, no va a renunciar. Es más, él fue el que pidió que en el último punto del artículo dijera que va a durar esta comisión hasta el 30. Va a tener un salario asegurado, Pablo Gómez. No tienes otra razón más que tener un salario asegurado hasta el 30, Pablo. Cambiaste todo por un salario. Es una lástima. Deberías de quitarle el 68 a tu cuenta de Twitter, que dice Pablo Gómez 1968. Los estudiantes del CNDH
de la CNH, del Consejo Nacional de Huelga, te lo estuvieran exigiendo. A mí no me vengas con cuentos. El lápiz con el que escribimos juntos muchas reformas electorales lo vas a usar ahora, pero por el borrador. Vas a borrar tus propios textos que escribiste. Me das vergüenza, me das pena, no te reconozco. No eres el Pablo Gómez que yo conocí. Eres el Pablo Gómez que por desgraciadamente siempre fuiste. El autoritario estalinista que hoy quiere imponer su soberbia porque además te das aires de que eres la última coca del desierto, Pablo. Que eres el último enciclopedista del desierto, Pablo. No me vengas con cuentos a mí. Eres un vulgar mercantilista. Y tienes razón. Pero el problema es que gente como Guadalupe Acosta Naranjo habilitó durante años a Pablo Gómez Álvarez. Ellos estaban a su lado. Nunca lo criticaron, nunca lo cuestionaron, nunca lo señalaron porque siempre ha sido ese Pablo Gómez. El Pablo Gómez que cree que es la última coca del desierto. Como lo creen muchos de la Cuarta Transformación. Córdoba le mandó un mensaje a Claudia Sheinbaum a partir de lo que dice de él. A ver, una primera evidencia, y hablo a título personal, inconstitucionalmente se incluyó en un libro de texto una mención, pero de eso no hablamos, ¿no? Porque si no ya después de 4 días que se menciona en la mañanera después de ganar un amparo, habla de que hay mucho enojo. No, a ver, hay no es discurso. Cuando una reforma que cambia al Estado se impone literalmente, pues hay una vocación autoritaria y es lo que ha venido ocurriendo, no es mero discurso. Ahora, dicho lo anterior, no importa, discutamos, o sea, el punto no es si son o no autoritarios, es una discusión hasta baladí, los gobiernos muestran lo que son en los hechos. ¿Quieren diálogo? Dialoguemos, pero un diálogo pasa por una premisa de respeto básico. No hay que hacer descalificaciones ad hominem. Si tú empiezas a decir con ese no discuto porque hizo tal cosa, con ese no discuto porque es tal otra cosa, o sea, perdón, esa es la mejor prueba de que están asumiendo actitudes autoritarias. ¿Por qué no nos sentamos todos, dejando de lado nuestras diferencias, nuestras rencillas y discutimos ideas? Discutimos ideas, dice Lorenzo Córdoba. Pues no lo van a hacer porque no quieren discutir ideas, aunque Ricardo Monreal diga lo contrario, diga que sí va a haber reformas. Bueno. Mientras la grilla persista, bueno, y la cara de Arturo Ávila atrás diciendo, pero lo que está diciendo Monreal no va a ser ni de broma, pero pues es obvio. ¿Por qué? Pues porque al final del día, al final de cuentas, ya tienen todo planchado. El país en sus manos. El problema es que el país en realidad está en manos del crimen organizado. Muy lejano en realidad de lo que tendría que ser la cotidianidad y la normalidad política, económica y social, en donde lo que vemos ahora es políticos llorando por su ineptitud. Y que platicando aquí con los compañeros decíamos que como gobierno, como mujer, se siente uno impotente porque no podemos o no hemos podido llegar a esos espacios que lamentablemente están flanqueados por una pared. Discúlpenme. Cómo llora Delfina Gómez. Cómo llora y va hasta el velorio. Como fue el velorio de Dulce, de esta niña que asesinaron. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que iban a brindarle todo el respaldo, el apoyo tanto a la familia, también para ambas víctimas, en coordinación con ustedes. ¿Cómo va esa coordinación? Sí, fíjate que nos hablamos de manera diaria.
De hecho, el domingo que estuve con la familia, ahí pudo comunicar el secretario de Seguridad, Pedro Omar Chafis, y también habló con la mamá. Quedaron de que efectivamente iba a haber, tenemos un enlace para poderles comunicar, y yo también agradezco mucho a la presidenta de la República que ha estado al pendiente, de que nos habla todos los días para ver cómo va. Ahorita en esta parte había un evento a nivel federal y decidimos mejor presentarme aquí porque es donde... Ojalá y no tuvieran que estar yendo a esto y más bien hicieran su labor. Hace un momento, Gabriel Salazar tiene un canal de reseña de autos desde hace 10 años en YouTube que se llama Autodinámico. Y cada semana hace una recomendación o una reseña de algún auto. Ayer lo estaba haciendo en la carretera México-Toluca, que gobierna Delfina Gómez, cuando lo intentaron asaltar. Y ahí se ve cómo primero trataron de pararlo y luego iban en persecución otro auto atrás del coche que iba reseñando. Ya es muy común que en las carreteras de México se den este tipo de acciones en donde lo que vemos es que haya alguien que se pone en la carretera o ponen piedras o te avientan una pedrada, te paras y te asaltan. Mejor que dejen de llorar y cumplan sus obligaciones. Eso diría cualquiera, hasta cualquier joven, como Ana Karen Sotero, que ayer le dieron un premio en la Asamblea Legislativa y los puso. Anunciar esto para que cada una de las personas que toman decisiones no solamente se centren en el discurso y que también pongan atención cuando estamos hablando. Es importante que nos escuchen. Ya como juventud nos esforzamos en llegar hasta acá y me parece una falta de respeto que estando aquí, incluso recibiendo el premio, no nos hagan caso. Estén en sus propias conversaciones. ¿Qué clase de actitud es esa? Es injusto. Es una burla. Porque ahí nos demuestran el interés que se supone que tienen hacia nosotras. Pero lo que yo veo es que no lo tienen. Y solamente es un proceso meritocrático para ustedes. Si realmente nos quieren apoyar, pongan su parte para ponernos atención. Para guardar silencio y permitir que nuestras voces se escuchen. ¿Qué acaso es no lo que quieren enseñar? Porque no pareciera que es eso. Juventud de México, hoy y siempre seremos revolucionarios. Hoy y siempre criticaremos al sistema y siempre buscaremos libertad y justicia para todos los que hemos sido rezagados por la desigualdad. Es cuanto. Siempre van a criticar al sistema hasta que se vuelven el sistema y ahí sí ya no hay cómo, porque terminan dando conferencias todos los días. Gracias a la gente en Facebook. Antes de que se vayan, les recuerdo que yo les pido que se metan a la cuenta de X, a mi cuenta, Geoliveros, si hay una votación que abrí, búsquenla. Debe de ser como, ahí está, búsquenla por ahí. Votarán por Itzul Barrera para alcaldesa de Guadalajara, van 692 votos. 90% dice que no, 4% dice que sí, 6% se abstendría. 90% dice que no, 4% dice que sí, 6% se abstendría. Mañana a las 8:30 de la mañana. Gracias, buenos días. Bueno, pues ya por lo menos ya participó como 10 veces, no, como 100 veces la gente que estuvo ayer en su evento. Pena. Y a ver, no tengo nada en contra de la señorita Barrera. Yo lo único que digo es, yo no estoy seguro que la política quiera más estridencia como la de ella. No sé qué opines tú, Marco, pero en serio, lo que nos espera para el futuro es seguir con estridencia y cero acción, porque pues hasta el momento creo que así que su participación en el Congreso jalisciense, como la de Alejandro Puerto, no ha sido lo más lucido, ¿no? Sí, efectivamente, buen día, Gonzalo, para ti, para todos. Yo ya voté, por supuesto, ni en sueños lo haría, no votaría por esta persona, pero la verdad es que sí, su labor ha sido gris, y lo poco que ha salido o que ha notado, pues ha sido una tendencia fuerte, ya sabemos para dónde, y por supuesto denostando todo por denostar.
Alguien dice aquí, voté por ella para mi distrito y no he hecho nada, solo pasearse y hacer propaganda chafa como la Solano, jamás tendrá mi voto. Imagínate, alguien que sí votó por ella y por Morena, pues de pronto voltea y dice, es que ese es el problema. O sea, que si de pronto volteas a ver que hacen campañas y dicen que van a hacer lo máximo, no terminan haciendo como le pasó a Pedro. Híjoles, ver a Pedro ayer, felicidades, Clara Brugada, tú, la mejor mujer. Híjoles, no, qué tristeza. Y mira, me cae bien Pedro Kumamoto, pero no debiera ser por ahí. No, qué cosa más fea, sinceramente. Sí, efectivamente, Gonzalo, unos pesos, un salario y un puesto es lo que a veces hacen que la incongruencia llegue a todos lados. Y mira, lo dijiste muy bien, porque cuando estaba escuchando a esta jovencita, pensé lo mismo, la juventud siempre seremos revolucionarios. Y lo pensé justamente lo mismo que dijiste, hasta que le lleguen con un puesto. Pues sí, pues, a ver, desgraciadamente es así. Hay un partido amistoso extra, en Jalisco. Hace prácticamente 10 años. Hoy tener en puerta un mundial de fútbol con 4 partidos asegurados para la zona metropolitana de Guadalajara, para Jalisco, es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar nuevamente. Hemos sido sede mundialista en el 70, tuvimos a Pelé jugando aquí, fuimos sede mundialista en el 86 y vamos a ser en el 2026. Pero nunca antes la selección había jugado en Guadalajara. Y esto sí es un evento que tenemos que aquilatar en nuestra ciudad y en nuestro estado, recibir como sede mundialista a la selección mexicana de fútbol. Oye, nada más una cosa, porque está bien que Mauri Vergara y Juan José Frangé tengan su camiseta y obviamente el gobernador, pero ¿por qué Mauro Garza? Bueno, pues seguramente, no sé, hay decorado, bueno, por el tema económico, seguramente. Pero híjole, Gonzalo, la verdad es que el tema del mundial, como alguna vez lo han dicho, ojalá de veras iba para que arreglen la ciudad, Gonzalo. Otra vez ayer llovió en la zona sur y otra vez, digo, ya te lo sabes, ¿no? Y obviamente otra vez todo colapsado. No sé qué va a pasar porque el mundial va a ser en tiempo de lluvias también. No, a ver, está muy complicado todo. Porque, a ver, esa reflexión que estás haciendo tú, Marco, aplica para Monterrey y Guadalajara y también la Ciudad de México. Monterrey está patas para arriba porque acuérdate que querían construir 3 líneas de Metro Rey. 3 líneas de metro. Solo les va a dar tiempo para 2, si acaso para una, que es la que va del aeropuerto hacia el estadio, hacia el centro de la ciudad, ¿no? Y que pasa por Fundidora. Apenas le va a dar tiempo. ¿Hace cuánto estuve en Monterrey? Marzo. ¿No? Prometo volver a Monterrey pronto, para ver cómo va la cosa, porque creo que sí está complicada la situación. Pero, siendo muy honestos, siendo muy claros, no creo que acaben. Porque también la infraestructura de calle sigue siendo muy mala. Sí, tienen Gonzalitos y tienen Morones Prieto, pero también les cae una lluviesota y adiós. Sí. Así, adiós, tal cual. Nada más hay que ver multimedios para darse cuenta de eso. En el caso de la Ciudad de México, pues lo estamos viendo. Hoy en la mañana decía Irán que en la Ciudad de México había caído una lluvia típica, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos mismos reconocen, Marco, que la lluvia que cayó en la Ciudad de México fueron 80 milímetros, ¿no? Sí. Si sumamos el drenaje profundo y el túnel emisor oriente, la capacidad de desfogue de la Ciudad de México es de 320 milímetros. Ok. Entonces hagamos una pequeña cuenta. 4 veces la capacidad para desfogar la ciudad tiene el drenaje profundo y el túnel emisor. ¿Qué falló? ¿Falló la cantidad de lluvia o el desasolve? El desasolve. Porque si revisamos el presupuesto que se llevó a cabo para el desasolve, pues no fue el adecuado. ¿Quién lo debió haber hecho? ¿Clara Brugada? No necesariamente. Creo que le quedaba a quien se quedó, el señor Batres. Sí. Le tocaba a Martí Batres hacer eso. No lo hizo, no lo van a decir porque Clara Brugada no se va a echar el cuello ni tampoco lo va a justificar a él. Y si nos vamos, pues también nos pasaría algo parecido en el caso de Guadalajara. Pues ni modo que Verónica diga que es culpa de Pablo, que tampoco se hicieron las labores de desasolve de forma adecuada. Pero ya cuando te salen con eso y de que en la Ciudad de México hacen todo muy bien y en Guadalajara todo muy mal y tú eres de Morena, híjole, sí es de vergüenza. Perdón que te lo diga, es de enorme vergüenza. Y pues sí, Guadalajara tiene muchos problemas de infraestructura.
Y los viene arrastrando y arrastrando y arrastrando y arrastrando desde hace 20 años. Los tenía con el señor Petersen, luego los tuvo con Aristóteles, luego los tuvo con Enrique, luego los tuvo con Ismael, luego los tuvo con, me faltó Ramiro, luego los tuvo con Enrique, luego los tuvo con Ismael, luego los tuvo con Pablo y ahora los tiene con Verónica. Y si nos vamos más atrás, así va a ser. El problema es que las ciudades crecen, no se hace la infraestructura hidráulica necesaria, y termina votando esperando que la gente se le olvide, porque entonces pasa la época de lluvias y la gente se le olvida. Y luego dice, ay, no hay agua, y el problema es el agua que no llega. Y cuando cae, ay, nos inundamos, el problema es que... Y así nos vamos, tratando de que la gente lo normalice. Como normalizamos la extorsión y el cobro a derecho de piso y la falta de policías y los desaparecidos y el narco y los conflictos de interés y el influyentismo y el nepotismo y el lavado de dinero, y así nos vamos. Sí, lo peor que podemos pasar lo peor que nos puede pasar es normalizar estas cosas, porque tampoco Pero es normal. está normalizado, Marco. Sí, a ver, sí. Todo lo normalizamos. Así, ay, horribles los medios de comunicación y sus contenidos, pero ahí vamos, ¿no? Que vamos a escuchar otra vez más al mismo imbécil que tiene cooptada la radio Tapatía y que siempre toca cuca, pero no hay otra cosa que hacer. Ay, vamos a ver otra vez a la Colorina y otra vez a no sé qué, y a la Barandilla, pero ya no se llama así, ahora se llama no sé qué. ¿Pero qué le vamos a hacer? Ay, ahora vamos a ver el influencer que lo siguen 3 y que hace puro comentario y puro contenido pendejo, pero ¿qué le vamos a hacer? Y así nos vamos, ¿no? Así lo vamos normalizando y normalizando y normalizando y normalizando hasta el infinito y la náusea. O sea, el gran problema que hay es que ya pauperizamos nuestra vida. Y entonces, como ya la pauperizamos y ya se vuelve algo de, pues ya no hay nada que hacer. No, pues ya se quedaron con el país, Morena, pues ya. No, pues ya quieren del sistema eléctrico, ya no vamos a hacer nada. No, pues es que mira, sacaron un chingo de gente pobre, pero pues te enfermas y te mueres. No, pues no podemos hacer nada que hacer. No, vas en la carretera y entonces te avientan una piedra. No, pues no hay nada que hacer. No, mira, pues que la radio es una... No, pues no tenemos nada que hacer. Nada. Ya sigue poniendo señal 90 y... ¿No? Sí, sí, y es lo medio rescatable porque por lo menos el catálogo no está tan malo. Ya no quería decir ninguna otra estación de radio para no herir susceptibilidades, ¿no? Post-match. No, pues que ya le vamos a hacer. ¿Estoy diciendo una mentira? No, Gonzalo, tristísimo. El otro día estaba escuchando nuevamente, los recorridos también, alguien que decía aquí que Monterrey duró 1 hora en 25 kilómetros, no te preocupes, también aquí en Guadalajara, menos kilometraje, más tiempo. Entonces, estamos igual en esa parte, lamentablemente, y no debemos normalizarlo. Y escuchando el radio aquí, Gonzalo, híjole, o sea, hay programas, de verdad, Gonzalo, que se quedaron, estaciones que siguen viviendo de programas, de bromas en la noche, bromas telefónicas, como si fueran finales de los años 80, o sea, formatos ya, Gonzalo, que ni pegan, que con el tema de inseguridad son inclusive complicados, peligrosos, y que, híjole, o sea, sí, tristísimo, o sea, de verdad. ¿Por qué triunfó Licuado? A ver, hagan por un momento la reflexión, porque el primer gran programa que tuvo RMX fue Licuado. ¿Por qué triunfó Licuado como tal? Pues porque Israel, Héctor, Antonio y Mauricio hacían una radio distinta a lo que se escuchaba en las mañanas. Muy distinta, no eran El Burro y Esteban, no era Ya Párate, no era La Garra, no era nada de eso. Era otro tipo de comunicación. ¿Por qué triunfó el Combo? Que fue el segundo programa que prendió. Pues porque lo que yo hacía era radicalmente distinto, y si tenía que insultar a la gente y hablarles por teléfono y decirle, a mí no me vengas con que tú eres un fracasado porque yo tengo un hijo. No, hoy ese hijo, la bregona de serie, seguramente de tratar con la punta del pie al papá. Fregoso se apellidaba, me acuerdo bien. ¿Por qué triunfó el Clásico? ¿Por qué la gente sigue pensando en Tania García como una de las grandes locutoras? Que lo es. Pues porque tenía esa comunicación radicalmente distinta para una estación de radio indie, por decirlo de alguna manera. Así, tal cual. Y entonces hoy, pues lo que estamos viendo es que, ¿y por qué triunfó Golpe de Estado? Y por eso seguimos aquí. Pues porque hablamos de política de una manera distinta. Hace rato que decía Irán, es que tú quieres que se quede Movimiento Ciudadano. ¿Qué gano yo, por el amor de Dios? Sí, no. O sea, por el amor de... O sea, no vivo en Guadalajara, no recibo un peso, no son mis amigos, que no lo han visto. O sea, por el amor de Dios. O sea, ¿y por qué no son mis amigos? Pues porque yo no les hago la corte. Pero tampoco se los voy a hacer a los que quieren llegar, perdón, como la diputada Barrera, y que si en el puesto que está no ha hecho nada.
Sí, sí. Nada, así literal, no ha hecho nada. Pues ¿por qué vas a decir, ay, sí, voten que sí? Pues no se puede. No, tampoco voy a decir que voten que no, voten como quieran. Pero si no han hecho nada y lo único que hacen es estridencia, pues para estridente yo. Solo que yo sí tengo por lo menos un poco de sustancia. No. ¿No? Dice, Ibran se tergiversa todo. Sí, pero por eso me cae bien, porque es la representación sine qua non de lo que es el morenista promedio, que cree que le van a dar un huesote, que cree que va a crecer, que cree que le van a, que va a tener y van a ponerle los reflectores, y no es cierto, los puestos ya están dados. Sí. O sea, a ver, ya, nada más vean ustedes la comisión para la reforma electoral. ¿Quién más vetusto, viejo, anquilosado, mañoso que Pablo Gómez? Sí, viejo mañoso en todos los sentidos. Uy, o sea, perdónenme, así que quisieras estar en una comida con Pablo Gómez, no, perdóname, se me hace que es de la gente que se saca la comida porque no le gustó. O sea, de ese tipo de mañas ya de viejo cascarrabias. Y ahí lo tienen. ¿Por qué no? A ver, todavía digo, Merino está bien, porque podrán ustedes criticar lo que quieran de Merino, pero de que el tipo es inteligente y le gira la piedra, le gira brutalmente. Cosa que no se puede decir de otros que solo están ahí por la maña. Adán Augusto López está ahí por la maña. Ricardo Monreal está por la maña. Astuto es, pero más vale maña que fuerza, dicen. ¿Y cuántos más que están en la Cámara? Y ahí llevan, por ejemplo, pobre de esta diputada, perdón que me extienda, Marco, Lilia Aguilar, ¿no? La que tiene parálisis facial, que sí. Ahí la tienen pegándole a Lili Telles todos los días, ¿no? La senadora Telles, todos los días. ¿Qué te paga Salinas Pliego y te paga la cadena Fox? Le va a decir también lo mismo Arturo Ávila, que fue a entrevista en Fox. Pues claro que no le puede decir que le pagó Fox. ¿Cuánto te paga, no? Güey, no le va a ganar nada más. No va a ser gobernadora de Chihuahua. La gobernadora va a ser Andrea Chávez porque, pues ya la senadora Chávez ya se la ganó. Sí, no, está repartido, eso lo sabemos, está repartido, no porque de repente quieras salir de la nada, te van a dar un puesto. Entonces, no, y entonces ahí tienes que Itzul dice, ya como me llevo muy bien con Andrea y con Adán Augusto, ahora sí me lo van a dar. No le van a dar nada, ya se dio cuenta que pues ya se le está yendo el padrino, y entonces ahora ahí va, no se la va a ganar, y si la gana la va a perder, porque por más mal que lo haga Verónica Delgadillo, perdón, con el respeto que me merece Itzul, las tiene de perder. Todas las tienen de perder, pero yo no soy yo no soy su asesor político. Y entonces ya todos están acomodados. Hay uno que se llama Gabriel Cano, que siempre, y lo peor del caso es que llegan los mismos de Morena y luego me platican a mí, no le hagas caso, pues el güey quiere que le demos un hueso y no se lo vamos a dar. Y todavía ahí va, me da esta pena. O sea, me da esta pena. ¿Por qué? Pues porque se ve que ha hecho actos inconfesables para lograrlo y no lo va a lograr. Y así, lo mismo sucede en la UDG. Ahí vamos así vamos a rascarle. No, y no lo logran. Y ¿sabes qué es lo peor del caso? Que eso se va replicando en otras cosas. Estoy escuchando una entrevista que le hicieron a Rogelio Villarreal en Jalisco Radio, ¿no? Nunca había escuchado el programa, le soy muy honesto, debe ser gente muy connotada, porque sé esto que tienen muchos años y que deben ser muy conocidos en la escena rockera de Guadalajara. Aplausos para ellos. Pero estaban poniendo como gran lanzamiento Colores Santos, una banda que tiene 10 años, estuvo en los previos, estuvo en un 212. O sea, cuando te das cuenta de la desconexión, dices, bueno, pues por eso sigue triunfando el que pone a Cuca. Sí, no, pues, sigue triunfando el Panda Show en la noche. No sé si está todavía Luján, no olvídate. No, a ver, y yo te lo digo, y respeto mucho a Antonio Zambrano, el Panda, porque por lo menos hace su chamba, o sea, se esfuerza. Hay muchos que ni siquiera hacen el esfuerzo. Hay muchos que son así, como había locutores Wikipedia. Bueno, pues ya, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Sí, claro. O sea, ya no le quiero entrar al tema. Algún día haremos un podcast tú y yo hablando de radio y hablaremos de cosas que dices, ¿cómo es posible? El tráfico, Marco. Claro que sí, y a todos comentarles también cómo es posible el tráfico en el área metropolitana en estos momentos. En la carretera Chapala está colapsado en ambos sentidos, hay un percance en el kilómetro 15 en dirección hacia Guadalajara para que lo tomen en cuenta. Más temprano un percance en Avenida Federalismo y Avenida Patria, ya fueron retirados los vehículos, pero hay mucho tráfico en la zona también para que lo tomen en consideración. Otro percance más en Avenida González Gallo y Río Reforma hacia el centro de la ciudad, un ciclista atropellado hace unos minutos en Emiliano Zapata y Avenida Javier Mina, una volcadura de transporte privado
en Periférico Oriente, dejó al menos 17 lesionados. Esto en sentido hacia Tonalá, en la curva de los Conejos. Si bien es cierto, los heridos ya fueron atendidos o llevados a puestos de emergencia, todavía sigue el vehículo, están haciendo las maniobras para levantarlo y mucho tráfico en la zona. En Artes Plásticas y de la Música, en la zona de Miravalle, hay un percance para que lo tomen en cuenta. Semáforos que no funcionan esta mañana en Avenida 8 de Julio, Avenida Patria, Avenida López de Legazpi y Américo Vespucio, Avenida Concepción y Teatro de las Américas, y vialidades complicadas la circulación, el Nodo Revolución en dirección hacia Guadalajara, Avenida del Mercado de Lázaro Cárdenas, Avenida Belisario Domínguez y Circunvalación, Avenida Paseo de los Balcones y Colón, y Avenida Patria y Acueducto también con mucha carga vehicular, lo que hay también en el reporte vial de Radio Real Gonzalo, todo. Se peleó de nuevo la presidenta Sheinbaum con esta reportera llamada Reina Aide. Ya sabes a quién me refiero, ¿verdad, Marco? Sí. Como 10 minutos hablando de cuánto dinero se gastan los funcionarios, que Claudia Sheinbaum diciendo que no, que son muy austeros. Debería hacer una encuesta. ¿Creen ustedes en realidad que los funcionarios de Morena son austeros? ¿Tú qué piensas, Marco? No solo son austeros, aparte de resentidos, son faroles presumidos y aparte tontos, porque al menos podrían fingir que son congruentes. Dicen que no va a ser Andrea Chávez gobernadora de Chihuahua. ¿Sí lo va a hacer? Sí lo va a hacer. No tiene los méritos y las tablas para hacerlo, pero lo va a hacer. Pero pues así, ¿cuántos más? No solo de Morena, pues ya no hablemos del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano. O sea, también, o sea, nos van a decir que todos son políticos de fusti que la están haciendo re bien, no es cierto. O sea, tal cual no es cierto. O sea, vean ustedes Nas Jalisco, empecemos por ahí y qué cosa. O sea, yo se los dije, ¿por qué me hacen hablar? Ayer, o sea, este video me tiene patidifuso. No sé si me quiero, o sea, vean ustedes, a ver, ahí va corriendo, es que... sí, se lo vi. Corriendo Pablo Lemus para que diga. Existe hoy, presidente, diles que juntos vamos a impedir que se construyan nuevas casas en Valle de los Molinos. Es algo para lo que tenemos peleando 10 años y no vamos a permitir que depredadores inmobiliarios y del medio ambiente. Yo no sé, bueno, ya pues, lo de Valle de los Molinos sí, no se va a hacer. Les dieron la autorización una juez, pero no lo vamos a ver si no ponen otra más y otra más y otra más y así. Y además, pues vas a construir, pero como si no te dan los servicios que vas a hacer, bueno, es una cosa tremenda. Pero, no sé. O sea, no sé, sinceramente. Sinceramente no sé, Marco. O estoy equivocado. No. ¿Sabes lo que estoy pensando, verdad? Sí. Pero bueno, yo ya mejor me callo. Gracias, Marco. Un abrazo para ti y para todos, Gonzalo. Cuídate, cuídense mucho. Si otra cosa pasa, por aquí nos vemos y escuchamos mañana. Hasta entonces. Ser y parecer. Ser y parecer. Nada más que luego se nos olvida a veces parecer. El Evangelio del día. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo 1 o 2 para que todo este asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad, y hasta la comunidad desoye, sea todo como tú y el gentil y el publicano. Os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro también que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esa es palabra de Dios. Buenos días a todos. Nos vemos mañana aquí en este programa. Recuerden que jueves y viernes serán los últimos días la próxima semana. A menos de que pase algo muy importante, no habrá programa, pues porque voy a andar en tránsito por otras partes del mundo. Gracias, buenos días. Esto es Real con Gonzalo Oliveros. ¿Listo para pasar unas vacaciones?